del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Alaben al Señor, que alza al pobre. Él levanta del polvo el desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben al Señor, que alza al pobre. Hola, buenas noches. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar esta noche de nuevo en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy martes 14 de mayo del 2024, hoy continuando con nuestro estudio sobre la vida de Jesús de Nazaret. Vamos, como todas las sesiones, comenzar como debe de ser, dando alabanza a Dios Padre y a Jesús, su unigénito, a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y te invito a que juntos, con corazón abierto, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras clases, le suplicamos a Jesús y a su Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de acompañarnos y de ayudarnos a entender en toda la dimensión de grandeza la palabra de Dios Padre que por los divinos labios de Jesús de Nazaret hemos conocido. Y que su Espíritu Santo, como una primicia de lo que vamos a vivir el próximo domingo, desde hoy esté entre nosotros y no nos deje ni hoy ni nunca, porque le necesitamos, porque su guía, porque su conducción, porque su consejo y todo lo que conlleva para que podamos ser fieles testigos de Jesús, nos es indispensable y sin su presencia sería imposible que lo hiciéramos. Muy bien,
Bueno, pues nuestra intención de esta noche voy a hacer un poquito de historia para que comprendas el porqué de la intención que vamos a citar esta noche. Después del Concilio Vaticano II, se dieron varios momentos buscando nuevos aires para la Iglesia. De hecho, el Concilio Vaticano II surgió porque en el año 62 el Papa, al abrir el balcón de su despacho, sintió una ráfaga de viento y él lo interpretó como un mensaje del Espíritu Santo de la necesidad de nuevos aires para la conducción de la barca de la Iglesia. De ahí surgió la idea del Concilio Vaticano II. Perdóname, esto fue en el año 59. Te estoy dando mal el dato. En el año 59. Ya el desempeño del Concilio Vaticano II fue de 1962 y concluyó en 1965. Por lo tanto, el Papa que tuvo la idea fue Juan XXIII. No tuvo la fortuna de ver la conclusión del mismo y fue ya Paulo VI el que le tocó concluir estos trabajos. Bueno, además de todos los cambios que a raíz de ese concilio se han ido dando y se han ido implementando poco a poco dentro de todas las arquidiócesis del mundo, la nuestra no puede ser la excepción, no tendría por qué serlo. Y desde más o menos hace 25 años se comenzó a hablar de poco antes de que fuera la preparación del año santo, del año 2000, para ser exactos, se empezó a hablar mucho acerca de la misión, de la misión de la iglesia, buscando el concretizar sobre unos destinatarios específicos la acción, pudiéramos decir, social caritativa de la iglesia. Y eh, eventos más, eventos menos, pero se ha mantenido en esta línea. Y en los tiempos recientes, ya bajo la iglesia, bajo la conducción del Papa Francisco, entró en la etapa de que el Papa nos ha pedido el revigorizar esta acción fundamental de la Iglesia hacia nuestro prójimo a través de la acción de las arquidiócesis de todo el mundo. Y desde entonces, más o menos, desde el año 2000, te decía, se han mantenido 4 destinatarios prioritarios. Uno, que son aquellos vulnerables, entre los cuales habría los pobres, los migrantes, los necesitados de techo, de cobijo, de atención. Otros de los destinatarios son las propias familias. Tú, tu familia, tus hijos y todas las familias que integramos la vasta Iglesia Cristiana Católica. Todos tenemos necesidades, principalmente siento que tenemos mucha necesidad de escucha y de acompañamiento. Bueno, pues un tercer destinatario lo constituyen los jóvenes, todos aquellos eh, futuros, futuros conductores de este país, de este mundo, que se están preparando y con su fuerza de juventud y con sus sueños y sus ánimos están abriéndose camino en esta vida, que a veces nosotros como integrantes de la iglesia injustamente los criticamos y pensamos
que no quieren saber nada de la iglesia. Fíjate que no es eso, sino que simple y sencillamente no entendemos el lenguaje de ellos, pero ellos están interesados, por supuesto, en la fe, en la religión y en el mundo. Pero pues la forma en que viven no nos permite quizás dimensionar correctamente la atención y sobre todo la forma en que debemos de llegar hacia ellos. Y un último destinatario, un grupo de destinatarios, lo constituyen los alejados de la iglesia. Este título es algo muy sui generis, porque después de estar estudiando en muchas reuniones, se ha llegado a la conclusión de que malamente nos referimos a las personas que no acuden a los culto, al rito de culto dominical primordialmente, que no los vemos dentro del templo, que difícilmente podemos convocarles a que estén en actos de culto, pensamos que están alejados. Y en cierta forma, la palabra es correcta, pero lo que no es correcto es la interpretación que damos de ella, porque a fin de cuentas, los alejados somos nosotros de ellos, no ellos de nosotros. Entonces, el encontrar esos puentes de conducción que nos permita llegar hacia ellos, que nos permita entender sus inquietudes, dimensionarlas, el tener el corazón abierto para poder captar su atención y con humildad y con misericordia estar cerca de ellos no es tarea fácil. Bueno, pues todo esto te lo platico porque el último esfuerzo para actualizar no van a cambiar los destinatarios. Está claro desde, te repito, hace más o menos 25 años. Lo que se está pretendiendo, se está haciendo un esfuerzo de renovación en la Arquidiócesis Primada de México, de aquí de la Ciudad de México, que ahora son más, antes era una sola arquidiócesis dentro de la gran ciudad, ahora comparten 3 diferentes arquidiócesis. Sin embargo, la Arquidiócesis Primada de México, su nombre lo dice, es la primera, y en ella se agrupan 420 parroquias en diferentes colonias, en diferentes zonas, y todas desde el año 2021, finales del 21, después de la pandemia, se empezó a vivir de nueva cuenta una acción renovadora una valoración de lo que se había podido hacer en tiempos difíciles de pandemia, los que pudieron hacer algo, las parroquias que pudieron continuar con esa obra, el poder ver en dónde se encontraba, en qué punto se encontraba este diseño y puesta en práctica de atención a estos 4 grandes grupos. Después se dio las visitas a todas las parroquias de la comunidad a través del cardenal y de sus obispos auxiliares, sus 7 obispos auxiliares que tiene. Bueno, pues nuestra parroquia, tuvimos el gusto algunos de nosotros de participar en esa visita, de sacar conclusiones, de decir con claridad, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que no se hizo, aunque se pretendía hacer, y qué viene por delante. Ah, pues eso que viene por delante. Siguió avanzando el tiempo y se fueron haciendo reuniones, primero a nivel parroquial, después una a nivel de canal, que ya comprende una zona más amplia. Posteriormente, en el mes de marzo, se hicieron unos foros para
que el Espíritu Santo nos iluminara y nos dijera por dónde puede estar las alternativas para actualizar la acción de apoyo a estos grupos. Y todos estos esfuerzos están concluyendo esta semana. Esta semana, el domingo pasado, hubo una misa en la Basílica de Guadalupe, porque la Virgen está, como siempre, como sierva de Dios al pendiente de su iglesia, en la conducción, en la inspiración y compañía. Y entonces, a partir del día de mañana, miércoles, jueves, viernes y sábado, cada uno de esos días va a estar dedicado a uno de estos grupos ya en la fase, pudiéramos decir, prefinal, porque se va a ventilar bajo la luz del Espíritu Santo los acuerdos y las sugerencias ya compactadas de toda la comunidad hacia los dirigentes de la iglesia de la ciudad, de nuestra arquidiócesis. Digámoslo con otras palabras, se va a hacer el documento que allí se le diga a las autoridades eclesiásticas de nuestra ciudad: ¿sabes qué, cardenal? ¿Saben qué, obispos? Esto es lo que sugiere toda la población, toda la feligresía de las 420 parroquias y más o menos 360 órdenes religiosas que están agrupadas en toda esta comunidad. Más o menos son como 300 de mujeres y como 62 de varones. Entonces es un esfuerzo titánico, porque si te pones a pensar, vamos a estar representados como 800 entidades a partir de mañana, miércoles, y hasta el sábado, cada día, con uno de estos grupos, centrándonos en uno de estos grupos cada día, y se va a sacar un documento final cada día del grupo de trabajo respectivo. Entonces mañana comienzan los vulnerables, después así se va a ir siguiendo, alejados, familia, jóvenes, cada día uno en especial. Y entonces esas conclusiones se van a presentar, se van a compilar, se van a redactar, se les van a presentar a las autoridades dirigentes de nuestra iglesia a nivel arquidiocesano, y más o menos en unos 30, 60 días máximo, se sacará ya el resumen con la actualización de las acciones a desarrollar, para que ya con base en eso, cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis actualicemos los programas de atención a estos grupos sociales. Entonces, como te podrás dar cuenta, es una tarea más que importante, y que para fortuna nuestra, eh, hay 3 personas dentro de nuestros oyentes y también son eh, miembros de grupos parroquiales de la iglesia, y tu servidor también vamos a tener la oportunidad de trabajar como facilitadores del Espíritu Santo en estas reuniones. Nuestra labor no es sencilla, aparentemente es poco lo que hay que hacer, pero no te imaginas, es el embebernos en la acción del Espíritu Santo y tratar de eh, una manera carismática, disculpa el término, poder, poder resumir en unas hojas lo que cada grupo va acordando. Cada facilitador más o menos nos toca atender promedio o entre 8 y 10 personas, y tenemos que coordinar lo que piensan, su corazón de ellos, tratar de volcarlo en un papel, tratar de enriquecernos unos a otros con lo que opinan cada uno, estar abiertos de corazón, de mente, de oído,
a lo que los demás externen y juntos, bajo el discernimiento y la guía del Espíritu Santo, asentar en una hoja las conclusiones de nuestro grupo de trabajo. Y como hay aproximadamente como unos 20 grupos de trabajo promedio cada día, y de ahí surge todas las conclusiones que va a ir dando forma a estas acciones. Entonces, te pido encarecidamente que tengas en tus peticiones de oración, de verdad, a todos los que vamos a estar trabajando, buscando esa luz que necesitamos del Espíritu Santo para discernir correctamente acerca de los canales de acción que se deban de dar para gloria de Dios y para servicio a nuestras comunidades a través de nuestras acciones de las parroquias y de los grupos religiosos de toda la ciudad. Entonces, perdona que abunde tanto, pero es algo importante, muy importante y trascendente. Entonces, nuestra petición de esta noche va enfocada al Espíritu Santo. No es casualidad que se esté dando en estas fechas en que el próximo domingo celebremos con gran júbilo, con gran alegría, el día de Pentecostés, el día del envío del Espíritu Santo por intercesión de Dios, de intercesión de Jesús de Nazaret, y que el Padre, Dios Padre, nos va a tener la misericordia de enviar. Entonces, es maravilloso todo este trabajo y se lo ponemos con toda humildad a los pies de Jesús y al corazón de Dios Padre y a la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues ya me extendí un poco, pero valía la pena. Te quiero decir acerca de del canto que tuvimos esta noche de apertura. También no es casual, fue seleccionado exprofesamente y corresponde al Salmo número 13 de la nomenclatura hebrea. Y te quiero dar dos detalles acerca de este salmo. Dentro de las celebraciones de la Pascua entre los judíos, desde siempre hay un himno, hay un canto que se le conoce con el nombre de Jalel, H-A-L-L-E-L, Jalel. Y este salmo, de hecho, es la agrupación de 5 distintos salmos que van del número 113 al número 118. Estos salmos tienen particularidad de que son alabanzas a Yahvé Dios en aquel tiempo para los judíos de la época de Jesús de Nazaret, y para los judíos de la actualidad siguen siendo alabanzas. Y entonces Jesús de Nazaret, en la cena del Señor, ese día anterior a la entrega amorosa de su cuerpo en remisión de nuestros pecados, imagínate en ese cenáculo, en esa cena, él, al igual que todos los demás judíos, los recitó. Algunos los cantaban, porque es un salmo. Tú te has de fijar que muchas veces en ciertas parroquias tenemos la fortuna de tener salmistas, es el nombre correcto, que son gente con una capacidad de entonación y de comunicación sobrenatural a veces, y que nos elevan para poder estar en consonancia con el Espíritu Santo en la celebración eucarística. Bueno, pues imagínate tú que ese Jalel se dividía en dos partes, el Salmo 113 y el 114, que se recitaban o cantaban prácticamente en el inicio, en los primeros momentos de la celebración pascual. Y los tres restantes salmos, del 115 al 118, que son, realmente viene siendo, sí, 15, tres salmos.
finales, o sea, en total 5, se recitaban en la parte final de la celebración. Si tú tienes la curiosidad de ver en tu Biblia estos salmos, te vas a dar cuenta que todos esos 5 salmos aparecen con la apertura de aleluya, que la palabra aleluya es derivado del griego y significa alabado, o sea, alabanza. Y entonces, si recordamos que la celebración de la Pascua entre los judíos y que fue la que Jesús vivió en parte ese día de la cena del Señor, digo en parte, porque él, respetando tradiciones, usó parte de todo el jalel usó parte de la tradición judía, pero lo modificó y a partir de esa noche, tomó otra concepción, la celebración de la Pascua, la que nosotros conocemos, la que vivimos ya año con año. Bueno, entonces te digo, este canto estos himnos son hermosos por ese detalle. Y hay un himno más para que se complementara el comentario, que es el Salmo 136, que es más extenso y que juntos todos estos salmos, del 113 al 118, más el 136, constituyen lo que en la Torá, en la ley de los judíos y en nuestra Biblia también podemos aglutinar con el nombre de Gran Jalel o Gran Himno. Y si tú te pones por curiosidad a leerlo, son hermosos, porque reconoce la magnificencia, la gloria y la grandeza de Dios Padre a través de Jesús, que así por su misericordia nos hizo hermanos de él e hijos también de Dios Padre, y que a través del Espíritu Santo, que por ambos vamos a recibir, nos transformaron totalmente. Bueno, pues entonces ya te dije, ha sido ahora una entrada un poquito larga, pero espero haya sido para ti enriquecedora. Bueno, pues dicho lo anterior, entonces vamos a terminar estos comentarios nada más con dos comentarios adicionales. Voy a procurar ser breve, ser breve. El día de mañana, 15 de mayo, vamos a tener los integrantes del Instituto de Pastoral Bíblica y en específico del grupo de las escuelas bíblicas del Espíritu Santo, del cual tengo el gusto de formar parte. Vamos a tener nuestra primera reunión semestral del año 2024. Ahí hacemos un consenso de los cursos que estamos dando, en dónde estamos operando, cuáles son los comentarios generales, cuáles son las inquietudes y qué sigue después de lo que hemos hecho en este, pudiéramos decir, primer semestre. Entonces te encomiendo que nos tengas en tus oraciones, porque necesitamos también luz para poder ajustar nuestros planes de trabajo. Probablemente, si quieres participar de esta conferencia, de esta reunión, es mañana a partir de las 9 de la mañana. Estoy en espera de que invariablemente, faltando 1 o 2 minutos antes de esa hora, me mandan cuál es la liga para poder entrar vía Zoom. Algunos estamos ahí en forma presencial, otros, sobre todo los foráneos, pues a través del Zoom es como se conectan. Y están invitados quien desee a unirse con nosotros para conocer un poco más de la dinámica de trabajo que tenemos y, por qué no decirlo, de que conozcan un poco más a fondo nuestro instituto. Entonces, si Dios lo permite, mañana te doy esa liga. Y por último, recordarte que este próximo domingo 19 de mayo es la gran celebración de Pentecostés en toda nuestra Santa Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana, y que es un día maravilloso
porque es el día en que Dios Padre, por petición de Jesús de Nazaret, enviará Espíritu Santo al cenáculo, a los apóstoles de Jesús, para poder llevar a cabo la misión que les encomienda en el momento de su partida. Bueno, no solamente en ese momento, pero cierra en ese momento previo a su gloriosa ascensión la petición de llevar su palabra a los confines de la tierra, como lo recitamos en esta oración, y para bautizar a todos los integrantes de la nueva iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa acción, esa misión que se la hizo a sus apóstoles, continúa hasta nuestros días a través de ti, a través de mí y a través de muchísimos que estamos pugnando por llevar la palabra de Dios para que la conozca todo el mundo. Y digo de llevar la palabra porque no solamente es el evangelizar, no solamente es el proclamar o hablar de Dios a través de su palabra, sino que ser testigos de Jesús, como recitamos en nuestra oración, significa el que nuestro prójimo vea en nosotros la congruencia necesaria para que nos distinga entre nuestra forma de pensar, de actuar y de expresarnos. Entonces necesitamos esa integridad y congruencia total para poder llevar adelante esta misión que Jesús a través del Espíritu Santo nos deja como gran encomienda. Bueno, entonces todo esto lo vamos a celebrar el día 19 para quien desee acudir a la Universidad Intercontinental, ubicada sobre Insurgente Sur entre las estaciones Puentes Brotantes y La Joya del Metrobús, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y será todo un día de fiesta en la cual habrá, obviamente, alabanza, mucha alabanza a Dios Padre, a Jesús, a María, va a haber adoración, va a haber Eucaristía y va a haber una exposición monumental del Santísimo Sacramento que por pocas veces se puede apreciar de que el Santísimo Sacramento ande entre todas las filas de los que están ahí presentes y tengamos la oportunidad, ahora sí, de tocarlo si fuera prudente y de invocar gracias y bendiciones para nosotros, para nuestra familia, para todos los que necesitamos su asistencia y compañía. Independientemente de eso, hay momentos muy agradables, hay momentos de convivencia increíbles, hay momentos de pláticas, hay momentos de evangelización y si puedes, te invito a que no faltes. Tiene un costo de 350 pesos. Te he mandado la publicidad para que puedas adquirir tus boletos y si puedes, de verdad te recomiendo que no faltes. Es único, una experiencia única que, como dicen por ahí, tienes que vivir por lo menos una vez en tu vida. Bueno, entonces, pues me alargué un poco más de lo que debe de ser en este ritual de comienzo, pero valía la pena. Disculpa. Bueno, ahora ya entrando, complementando nuestro estudio de la fase final de la vida de Jesús de Nazaret, en la semana pasada estuvimos viendo lo que significó el momento de la ascensión, ese momento glorioso en el que Jesús de Nazaret, después de su resurrección, que por voluntad de Dios Padre y por la acción del Espíritu Santo se dio el domingo de resurrección, en ese instante, además del hecho trascendente que se dio, Jesús de Nazaret le avisa a través de María Magdalena a los
seguidores, a sus apóstoles, que sube al Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Y sube porque va a ser glorificado. Es desde el punto de vista, pudiéramos decir, formal, porque glorificado siempre ha sido Dios Padre a través de la acción y vida de Jesús de Nazaret, pero es para dar puntualidad al hecho de que gracias a su obra, gracias a la fidelidad con que llevó el ministerio público encomendado por su Padre, después de que nos dio a conocer todo aquello que Dios Padre le pidió que nos diera a conocer, después de mostrarnos la misericordia y poder de Dios Padre, creador, misericordioso, poderoso, y a través de la sencillez, la sensibilidad, el amor de Jesús de Nazaret, haciendo signos de poder, milagros, enseñándonos parábolas, diciéndonos discursos, siendo ejemplo de vida. Todo esto que no es poco, y además terminar aceptando vivir la copa del sufrimiento desde el punto de vista humano, de padecer, de sufrir, igual que cualquiera de alguno de nosotros, y que la sangre que derramó hasta la última gota fue por la remisión del pecado del mundo, desde la antigüedad hasta el tiempo en que vivió Jesús y todavía por extensión hasta nuestros días. Puedes tú decir sin temor a que sea una blasfemia o que sea algo mal dicho, que Jesús murió por tus pecados y murió por los míos y murió por los pecados de todos, porque Él, siendo amor, entregó hasta la última gota de su sangre para redimirnos del mal, para vencer a la muerte, para abrirnos la opción de la vida eterna a través de su gloriosa ascensión y permanencia ya desde ese momento en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y ahí, por su misericordia, como nos anunció a través de los apóstoles, nos tiene una morada para cada uno de nosotros. La palabra morada significa vivir en, o sea, morar en, arraigarte en ese lugar. No quiere decir que nada más vayas a estar de paso, sino es el destino final, es el punto culminante de la peregrinación del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Israel, que sabemos que a, gracias a todo lo que significa la nueva alianza, Jesús nos conquistó, nos compró al costo de su sangre y de su vida para todos nosotros. Recordaremos que estos momentos trascendentes de su Pascua nos ubican más o menos en el contexto de lo vivido, y en esta lámina es vital para que la tengamos tatuada, pudiéramos decir, en nuestro corazón. La gran diferencia entre la antigua alianza celebrada entre Yahvé, Dios, a través de la mediación de Moisés, de mi lado izquierdo, y en la cual el pueblo aceptaba dar culto únicamente a Yahvé, y Yahvé Dios los hacía su pueblo. El autor de esta alianza, que es Dios, Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos, recordemos que para ellos no pronuncian en honor en estricto honor, no dicen nunca Dios, sino que tienen 72 diferentes adjetivos en los cuales los citan como Sadai, como otros más, muchos más. Sadai significa el dios del desierto, el dios de la montaña, es el nombre de Sadai. Como ese, tienen mucho Elohim,
muchos otros más, cada uno con una connotación específica, pero para nosotros sí ponemos Dios para que entendamos mejor. Entonces, la regulación de este convenio, de este acuerdo, se encuentra para los judíos en la ley, en lo que para ellos es la Torá, que viene siendo lo que para nosotros es el Pentateuco en la Biblia, los 5 primeros libros que le integran, y que la promesa de esa alianza fue el llevar al pueblo de Dios, al pueblo elegido de Dios, a los hebreos, a la tierra prometida, que la tierra prometida sabemos que era Canaán, esa tierra que emana leche y miel y donde se encuentra ubicado, entre otras, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Bueno, pero a la derecha tenemos la gran nueva alianza, que a través de Jesús de Nazaret, como mediador, nos hizo conocer de parte de su Padre, de Dios Padre, que Él es el autor de esta alianza, pero que tiene la particularidad de que Jesús, Hijo unigénito de Dios, es al mismo tiempo la víctima por excelencia. Digo por excelencia porque recordarás que hemos visto que dentro del judaísmo la forma en que rendían culto a Dios era a través del holocausto de animales perfectos, de animales sin defecto, de animales puros, y que a través de la sangre que derramaba ese animal, en teoría el sacerdote pedía por la expiación de los pecados del pueblo y también de los del propio sacerdote. En el caso de la Nueva Alianza, esta víctima inmaculada, que es Jesús, Hijo de Dios, al mismo tiempo es el oferente, es el sacerdote, es el que la ofrece en gloria a Dios. Y al mismo tiempo, como Jesús en el mundo, en la tierra, vivió bajo su divinidad terrestre, pero jamás dejó de tener la divinidad celeste. Por lo tanto, el ofrecimiento de este sacrificio ya dentro del ritual eucarístico ya se vuelve incruento, se vuelve, la palabra incruento significa sin sangre, que solamente por única vez Jesús derramó hasta la última gota de su sangre el día Viernes Santo. Y que por esa única vez es más que suficiente, y ahora desde el cielo en cuerpo y alma, este Jesús recibe como unigénito de Dios el propio culto que él ofreció como oferente y que como víctima también dio todo en beneplácito y glorificación de Dios Padre. Los beneficiarios de esta nueva alianza es el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, que lo integramos todos aquellos judíos y no judíos, paganos y gentiles, ateos, agnósticos, libres pensadores, lo que tú quieras llamar, todo en la población del mundo, que podemos, gracias a esa sangre derramada, llegar al reino de Dios, siempre y cuando, gracias a la inteligencia y al libre albedrío con que fuimos dotados por Dios desde el momento de nuestra concepción, ya no digo del nacimiento, sino desde la concepción. Desde entonces traemos esa característica que vamos a ir desarrollando y poniendo en práctica en vida, y que si nosotros cumplimos con lo que Jesús nos pidió de adorar solamente a Dios, solamente a Él rendirle culto, solamente a Él reconocer
como el alma, el centro, el génesis, la esencia de todo lo que visible y lo invisible, entonces formamos parte de ese nuevo pueblo de Dios. Y que si tenemos la gracia, además de haber recibido el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo, mora en nuestro corazón, como aquí dice la ley del Espíritu que está grabada dentro de ti. Entonces, la promesa de la salvación eterna se volverá una realidad. Bueno, todo esto te lo digo porque esto tenemos que asimilarlo bien y junto con todas las citas que estuvimos viendo de Jesús en sus discursos de despedida, el día de la cena del Señor, la víspera de cuando entregó su carne y su sangre por la remisión del pecado, todo esto nos hace ver que esa promesa del envío del Paráclito, del abogado, del defensor, de el santificador, que es el Espíritu Santo, va a ser recibida por los apóstoles a partir del momento en que el día de Pentecostés, más o menos aproximadamente 9 de la mañana, va a descender sobre el colegio apostólico. Digo colegio apostólico porque ese término es muy especial, porque no solamente agrupa a los apóstoles, a los 12 apóstoles, que tú dirás, bueno, ¿por qué son los 12, pero y este Judas el traidor no se quitó la vida y no son ahora 11? Bueno, pues tienes razón en pensar así, pero recuerda que dentro de los discípulos que conocieron a Jesús desde su bautismo, que estuvieron cercano a él y que pudieron ser testigos de su vida y obra, de allí este Pedro como cabeza de la iglesia naciente y como cabeza de los apóstoles, invitó a que fuera electo el sucesor de Judas. Digo sucesor no porque tuviera el derecho de que heredara su puesto. Tristemente, el puesto vacante de Judas, lo sabemos, fue porque la traición que hizo al vender a Jesús de Nazaret, el haberlo traicionado, pues trajo como consecuencia el que él se quitara la vida y también dejar ese hueco dentro de los 12 elegidos por Jesús de Nazaret. Quiero citarte aprovechando el punto de que hay dos versiones de la tradición. Al decir tradición no quiere decir que esté escrito en la Biblia, sino que son creencias que han ido pasando de boca en boca, de generación en generación, sobre la forma en que Judas Iscariote, Judas el traidor, Judas el apóstol que vendió al maestro, se quitó la vida. Lo único cierto es que se quitó él la vida. Pero hay dos versiones. Unos que dicen que se ahorcó después de haber ido a tirar las 30 monedas de plata, 30 ciclos que los miembros del Sanedrín le habían pagado por la entrega de Jesús de Nazaret y que arrepentido este Jesús, perdón, discúlpame, que Jesús, arrepentido Judas de su acción que había realizado, quiere regresarlos, que los sacerdotes dicen a nosotros que ahí es, porque él decía, vendí la sangre de un justo, y le decían los miembros del Sanedrín, y a nosotros qué nos importa. Entonces Judas lanza las monedas al piso y arrepentido va y se quita la vida. Lo que te decía de las dos versiones, hay una que dicen que se colgó de un árbol,
Otra versión dice que se lanzó del árbol tierra abajo y que al estrellarse contra la tierra se reventó su cuerpo y se desparramaron sus vísceras y quedó hecho añicos ahí. Sea la que fuera, punto número uno, te digo, es algo que por la tradición conocemos. Punto número dos, que no debes de dejar de contemplar, es que esta acción es consecuencia del arrepentimiento que tuvo Judas por la acción que había hecho. Esto nada más lo digo porque lo debemos de conocer. O sea, no se hubiera quitado la vida si no hubiera tenido ese remordimiento. Y ya como se dio, pues poco importa. Al fin de cuentas, murió. Bueno, pues entonces ese hueco dejado por este Judas dentro de los 12 apóstoles, Pedro determina en consenso con los demás apóstoles que había que elegir a alguien que reemplazara el espacio que había dejado Judas. Entonces había dos candidatos, entre ellos uno de nombre Matías, que a fin de cuentas nos dice la escritura que por suerte fue electo Matías. Eso de por suerte me queda a mí un poquito en el aire, como que por suerte, pues si no era sorteo, ¿no? Bueno, es una forma de decirlo en la Biblia que fue elegido. Eso es la interpretación correcta de ese término, de que a la suerte salió este Matías. Entiéndelo, con otras palabras, el agraciado, el bendecido, el, el que recibió la gran, la gran bendición fue Matías. Este Matías posteriormente lo vamos a conocer con el sobrenombre de Bartolomé. Y este Bartolomé va a ser una figura muy importante dentro de los viajes de extensión de Pablo, por, ya por la zona asiática y otros lugares en que fue buscando crecer la iglesia cristiana católica. Entonces, y te dije, comenzó este comentario, porque el colegio apostólico es el adjetivo con el cual conocemos al grupo que lo integran los propios apóstoles, que lo integra María, la Virginal María, Madre de Jesús, y por misericordia de él, también Madre nuestra, las mujeres que estuvieron cercanas en el servicio del ministerio de Jesús y muchos otros discípulos muy cercanos. Probablemente en ese grupo recordarás que vimos que en la narrativa del Evangelio se habló que en un momento Jesús manda por delante a 72 enviados, que los manda de dos en dos. Estos 72 probablemente eran los mismos que estaban reunidos también en el cenáculo, en esa edificación que no nos consta, pero hay algunos relatos de la tradición que lo sitúan como una construcción de un cercano del mismo, del mismo, de la misma persona que dio el sepulcro, José de Arimatea, que dio el sepulcro donde estuvo sepultado Jesús. Dicen por ahí algunos, puede ser, que este cenáculo era propiedad de su familia y por eso no solamente ahí se celebró la cena del Señor. La cena del Señor, para que te ubiques, se celebró en la parte baja de esa fortificación, de esa casa. Aquí recordarás la escena, y en la parte alta de esa casa, ahí estaban, pudiéramos decir,
estaban como en campo de salvamento los apóstoles, porque obvio, después de pasar la angustia de que temían por su vida y de correr con la misma suerte que el maestro, que acabó crucificado, primero asustados, dispersos por todo Jerusalén, después a petición del propio Jesús, que les dijo poco antes de su ascensión a los cielos, les dijo, no se muevan de aquí de Jerusalén, porque en breve les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón estaban todos fortificados ahí en la parte alta del cenáculo. Entonces, el colegio apostólico era este grupo de todos estos integrantes. Entonces, nos cita la escritura que este grupo que estaba en el cenáculo era de 120 personas. Y si tú sumas, bueno, si estaban ahí los 72 que envió de avanzada para que conocieran, que prepararan el camino para la visita de Jesús a esas localidades, más los apóstoles, más las santas mujeres, más María, siempre virgen, custodia de la iglesia, y échale algún otro más, pues sí casa con el número de los 120. ¿Y qué importancia tiene teológicamente esto de 120? Bueno, pues recordarás que el número 40 tiene una connotación muy especial dentro de la Biblia, que igual que vemos que 40 fueron los días que duró el diluvio universal, como 40 fue el tiempo en que este Elías subió a la montaña del Horeb y, y que de ahí es donde está la leyenda de que fue arrebatada en un carro de fuego y nadie lo volvió a ver, como 40 son en este caso los años que fue el éxodo del pueblo judío que a través de la conducción de Moisés conduce a la tierra prometida. Fueron 40 años, que 40 fueron los días que tardó este Moisés en subir al Sinaí para recibir las tablas de la ley, que 40 fueron los días en que Jesús, después de su bautismo, se retiró al desierto para preparar su ministerio público y que 40 fueron los días también que hubo entre su gloriosa resurrección y su ascensión a los cielos, te darás cuenta que el número 40 tiene una importancia vital y trascendente, que realmente el 40 lo puedes tú resumir en que es un ciclo que, que prepara un cambio radical y profundo dentro de la historia de la salvación, dentro de la Biblia. Y entonces, si tú piensas que los integrantes de este grupo del colegio apostólico eran 120 los integrantes, si tú te das cuenta, 120 es 3 veces 40, 40 como conglomerado ideal y 3 porque es la perfección, y 3 veces 3 es la perfección sobre las perfecciones. Entonces, sobre este grupo va a ser sobre el que va a descender el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Por lo tanto, puedes tener la certeza de que el Espíritu Santo vino de acuerdo al ofrecimiento de Jesús de Nazaret, por la gracia de Dios Padre, a través de la fuerza propia del Espíritu Santo, en el momento exacto, al número de personas adecuadas y con los carismas necesarios para que naciera la nueva iglesia cristiana católica. Aquella iglesia que Jesús, a través de su ministerio y muy concretamente el día de la cena del Señor, le da la, la forma, ya formalmente, disculpa la redundancia, formalmente el día de Pentecostés va a arrancar. Bueno, dicho todo esto, te quiero dar otro detalle más
que nos va a ayudar a amarrar los acontecimientos de Pentecostés. Y tú recordarás, cuando estuvimos viendo el Evangelio de San Juan cubre con una, ¿cómo podré decirte? Con una habilidad increíble, la correlación de los distintos celebraciones judías de su tiempo con acontecimientos de Jesús en cuanto a su evangelización. Y este Juan, San Juan, el discípulo amado, el evangelista, nos cita en su capítulo 7 el apartado de la fiesta de las tiendas. Te ubico en qué consiste la fiesta de las tiendas. Para empezar, quiero que pienses, que te ubiques dentro de la historia bíblica, desde el Génesis, en el capítulo, creo que 4, nos cita la existencia y el trabajo de Caín y Abel, los hijos de Adán y de Eva. Y nos cita que este Abel se dedicaba al cuidado de ganado, era pastor, y en el caso de Caín, él era agricultor. Y nos cita la Biblia que en determinado momento, ambos, por separado, hicieron ofrenda a Dios. En el caso de este Abel, ofrendó un animal de su ganado, suponemos que un animal bastante hermoso y sano, pidiendo la gracia de Dios para que tuviera un buen año, que tuviera un gran ganado, un gran crecimiento de su ganado y le trajera prosperidad. En el caso de Caín, que él era agricultor, también hizo una ofrenda de productos de la tierra. Dice la Biblia que a Dios le fue más grato el ofrecimiento de Abel. Y Caín se molestó, se le dio envidia. Y entonces nos cita que poco tiempo después lo invita Caín a su hermano a salir, supongo que estaban, no citan en dónde estaban, pero salen, y ahí le da muerte. Y desde entonces, después de esta historia que Dios le pregunta a Caín por su hermano, que Caín dice, yo no soy su cuidador, yo que voy a saber dónde está, y le dice Dios, la tierra reclama la sangre de tu hermano, y tú vas a ser maldecido, vas a ser maldito en cualquier lugar donde tú estés, porque a pesar de que trabajes la tierra, padecerás para poder sobrevivir, y serás maldito no importa dónde te encuentres. Más o menos, es lo que le dice. Y que este Caín, ya presa del pánico y del miedo, le dice, me van a matar, me van a hacer daño. ¿Y qué le dice Yahvé? ¿Qué le dice Dios? No, porque quien te haga daño a ti, yo le haré justicia 7 veces 7. Desde ahí viene esa forma de pensar los, pudiéramos decir, la prefiguración de la ley del talión, que después se conoció de ojo por ojo y diente por diente. Pero claro, Dios magnificaba, yo 7 veces cobraré justicia sobre alguien que te quiera hacer daño. Bueno, todo esto te lo platico para que te des cuenta que desde ese tiempo se habla de los orígenes de la ocupación de las tribus de Canaán. No nos sorprende entonces saber que eran seminómadas, que en un principio fueron nómadas, que eran errantes, que después ya fueron seminómadas, y que se dedicaban a eso, algunos a la tierra, al cultivo, otros a la crianza y cuidado de ganado. Bueno, pues desde entonces todavía no eran tiempos de la historia de la salvación, pero eran las actividades. Y por eso es un poco entendible si tú piensas, por ejemplo, con nuestros aztecas, mayas,
las tribus ancestrales que nos precedieron, en que reconocían deidades porque les favorecían en tener o buena agua suficiente, o sol, o un ganado creciente, sano. Es entendible en parte que poco a poco se va entendiendo que había deidades por encima de la inteligencia y del poder de los humanos. Ya poco a poco, dentro de la historia de la salvación a través de Abraham, vamos a conocer que ya hay que reconocer a un solo Dios. Y no se diga después de Moisés, que ahí ya se firma el acuerdo, bueno, se firma de corazón el acuerdo entre el pueblo elegido de Israel, en que solamente, no solamente hay un Dios, sino que solamente a Él se le debe de dar culto. Y de ahí venimos todos nosotros. Cuando en ocasiones te hemos dicho o tú has escuchado que nosotros los cristianos, que nuestra fe nos viene de los judíos, no quiero que te confundas. No quiere decir eso que para poder tener fe haya que haber sido judío. Simple y sencillamente, el comentario va enfocado a que Jesús nació, creció, vivió y murió entre el pueblo judío. Por eso, el que tú digas que nuestra fe nos viene de los judíos es por Jesús, no por los seguidores judaicos. O sea, te lo aclaro. Bueno, pues todo esto, ya que te dije de las ofrendas, todo eso, vino desembocando en que había fiestas que se hacían ya con el paso del tiempo por pedir bendiciones para sus animales y para sus cultivos. De ahí fueron surgiendo celebraciones como puede ser el Día de los Ácimos, con lo que se inauguraba después las celebraciones pascuales entre los judíos. Recordarás que se comía por 7 días pan sin levadura. Y por otra parte, cuando se dio el episodio de la salida de Egipto, que por cierto, Moisés, uno de los puntos fundamentales que le argumentaba al faraón era que tenía que dejar salir a los judíos porque no podían celebrar sus fiestas. Dentro de esas fiestas se situaban las que celebraban los agricultores judíos y los cuidadores de ganado. Cada quien tenía sus fiestas. Y de esas fiestas, por el día en que salieron de Egipto, se conjuga en una sola celebración dentro del judaísmo, y entonces nace la Pascua judía, que lo que ya ellos celebran ya no son las bendiciones sobre el campo y sobre los animales, sino la salida del pueblo judío de Egipto, los 40 años que estuvieron en tránsito hacia la tierra prometida, y la benevolencia y misericordia de Yahvé Dios durante ese tiempo, a través del maná, a través del agua, a través de 20,000 signos, la protección que tenían del Espíritu de Dios por esa nube que les acompañaba, por ese fuego que les alumbraba en las noches, todo esto, o sea, cambió el giro de estas celebraciones. Pero dentro del judaísmo predominan 7 celebraciones. De esas 7 celebraciones, hay 3 que les obligaban a hacer peregrinación hacia Jerusalén. Y esas 3 celebraciones eran el Sukkot, era la Pascua y era y la fiesta de los tabernáculos. Hay otras fiestas más, y una muy importante que celebran todavía, que es el Yom Kippur, que es cuando el día del perdón, bellísima celebración, que ojalá y tuviéramos nosotros los cristianos también, porque un día dedicado a pedir perdón es bello. Claro que tú vas a pedir perdón cuando vas a confesarte, pero el que hubiera una celebración de decir, este día no nada más voy a pedir perdón por todo lo malo que he hecho, no sería malo, nos caería bien. Bueno, ese Día del Perdón es una de las 7 fiestas.
Pero las otras tres, te digo, del Sukkot, de las tiendas o tabernáculos, como se le conoce, y la Pascua, eran las tres fiestas en que normalmente acudían judíos a Jerusalén. Bueno, pues por esa razón, cuando va a ser el día de Pentecostés, que en aquel año, si amarramos el calendario gregoriano del año 30, el día de Pentecostés en aquel año fue el día domingo 28 de mayo. No quiere decir que ese día sea el único que se celebre. Recordemos que el calendario va de la mano también del calendario lunar y lo que marca la fecha va eh, anexado al calendario lunar. El calendario lunar son meses de 28 días y por eso hay el desfasamiento en las fechas. No siempre va a ser el mismo día, ahora va a ser el día 19 de mayo. Bueno, entonces estas celebraciones van de la mano de lo que te platicaba yo, de, de las costumbres por las ocupaciones del ganado o de la agricultura. Y entonces, en la, en la fiesta de los ácimos, te digo que era el origen, era la agricultura. En el caso de la Pascua, lo que acabó siendo la Pascua era de los que cuidaban ganado, de los que se dedicaban al ganado y quedaron unidas en esa fiesta. La siguiente fiesta de los de Pentecostés para nosotros y lo que era para los judíos de la siega era el festejo que se hacía, la celebración que se hacía 7 semanas posteriores, más un día después de la Pascua judía. Ahí también hay desfasamientos de calendarios y los religiosos judíos determinaban una fecha, los saduceos y los fariseos, que eran grupos dentro del judaísmo, tenían otros, y los del Qumran, que eran los que vivían en el desierto, muy ortodoxos dentro del judaísmo, tenían otra fecha. Pero independientemente de la fecha, la fiesta de la siega era 7 semanas después de que se había sembrado. Entonces, entiende tú el significado que desde para los judíos tenía y más ahora para nosotros cristianos católicos. ¿Qué significa siega? Los primeros frutos, las primeras, lo que la tierra nos obsequia por la misericordia divina después de 7 semanas de que se sembró. Y eso va a corresponder con el nacimiento de la Iglesia Cristiana Católica el día de Pentecostés. Entiéndelo, los primeros frutos de nuestra iglesia. Bueno, pues después de que se empieza esta última siega, pasa aproximadamente 2 o 3 meses más para que agarremos la pichada nosotros ya en estos tiempos, otro ciclo agrícola, y más o menos por el otoño, más o menos entre septiembre y octubre, se da el corte de los últimos espigas del ciclo agrícola. Tenemos 2 ciclos. Entonces, ese corte de los últimos frutos es lo que corresponde a las fechas en que los judíos celebraban la fiesta de las tiendas, o mejor conocida como Sukkot. Y ya ellos le imprimieron un carácter, pudiéramos decir, simbólico, porque lo asociaron con su éxodo por el desierto, y entonces hasta la actualidad se sigue celebrando, se reúnen los judíos en las azoteas de sus casas y con ramas de palma, con palmas, perdón, hacen entretejiendo especies de tiendas, de especies de, pudiéramos decir, para que entiendas, como tejabanes o como un techo improvisado, y se duermen durante 7 días en ese lugar
en recuerdo del tiempo que estuvieron en el Éxodo peregrinando hacia la tierra prometida. Y entonces es una manera de recordar. Entonces, ve atando cabitos. En la Pascua es el recuerdo de la salida imprevista y acelerada que tuvieron que hacer de Egipto. Esa es la Pascua. Ya en la siega son los primeros frutos que se da 7 semanas más un día después de la Pascua. Y el Sukkot o fiesta de los tabernáculos es aproximadamente 2 meses después, con el corte de las últimas espigas de la producción agrícola de ese año. Bueno, entonces toda esta historia que te estoy platicando es interesante porque este Juan, te decía, él muy observador de las fiestas judías, su capítulo 7, que también no es casualidad que ese capítulo 7 sea la médula de su evangelio, el número 7 significa plenitud, y en ese capítulo 7 nos cita que Jesús, después de que le dijo a sus discípulos que no iba a acudir a la fiesta de los tabernáculos, al Sukkot, sí fue, pero fue, pudiéramos decir, de incógnito, pero más que de incógnito, bueno, estaba justificado porque ya muchos judíos le querían echar guante, querían apresarlo, querían matarlo, y estaba determinado que era un non grato para las autoridades judías religiosas. Pero además de eso, no quería que lo identificaran por medio de sus discípulos, de sus apóstoles, para que pudieran encontrar. Se les dice, no voy a ir, pero la verdad es que sí fue, pero iba de incógnito. Pero lo interesante de todo esto es que poco antes de llegar al templo de Jerusalén, Jesús pronuncia algunas cosas, algunas palabras, que va a ser preámbulo, que de acuerdo al Evangelio de Juan nos va a hablar de la importancia del Espíritu Santo que va a ser enviado. No te leo todo el capítulo, pero sí te cito. Dice Jesús, le dijo a sus apóstoles, el mundo no puede odiarme a mí, sin embargo, me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo, pues aún no he cumplido mi tiempo. Nosotros ya estudiosos de la Biblia sabemos cuál era el tiempo al que se refería Jesús, cuando iba a entregar su cuerpo por la remisión del pecado. Pero después, ya durante el desarrollo de la fiesta, Jesús dice a las personas que están a su alrededor, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque tratáis de matarme. La gente respondió, tienes un demonio. ¿Quién trata de matarte? Jesús les respondió, una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que provenga de Moisés, sino de los patriarcas. ¿Por qué? Porque la circuncisión es desde los tiempos de Abraham, no por Moisés. Moisés fue consecuencia. Y vosotros circuncidáis a la gente en sábado, que dicen, uy, en sábado no se puede hacer nada. Ah, pero si es hacerle la circuncisión, eso sí se puede. Si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí, porque he devuelto la salud plena a un hombre en sábado, no juzguéis por las apariencias. Y después dice Jesús, decía la gente, mirad cómo habla,
¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? O sea, la muchedumbre veía signos de mesianismo, por supuesto, en Jesús. Y Jesús dice, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz para que vosotros lo conozcáis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es quien me ha enviado. La gente quería detenerle, algunos, otros no sabían ni qué hacer. Después dice Jesús, voy a estar con vosotros todavía un poco de tiempo y volveré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y vosotros no podéis ir a donde yo esté, donde yo esté. Le dicen algunas personas que qué significaba eso de que me buscaréis y no me encontraréis. Y después Jesús pronuncia unas palabras que algunos, desde el punto de vista exegético, desde los estudiosos de la Biblia, dicen, no pronunció, sino gritó. Y ese gritar no tanto es el significado de subir el tono de la voz, sino de con contundencia y autoridad citar lo que viene ahorita. Dijo Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí, se puede decir lo que afirma la Escritura. De su seno manarán ríos de agua viva. Esto para nosotros ya sabemos que es el Espíritu Santo. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu Santo, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Dice Jesús todavía, no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David. Se originó pues una división entre la gente a costa de lo que Jesús decía. Algunos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Muy bien, hasta ahí, fin de este cita sobre el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Esto te lo quise leer para que lo amarremos con esos discursos de despedida que Jesús pronunció el día de la cena del Señor y que entonces tengamos todo el sustento teológico, mesiánico, para entender los tiempos nuevos que se van a venir una vez que Jesús sea glorificado. Recordemos que gracias a su glorificación, ahí van a surgir los tiempos mesiánicos, ya en toda la extensión de la palabra, que van a surgir los tiempos cristológicos, que van a surgir los tiempos escatológicos, o sea, los últimos tiempos que todavía nosotros tenemos la fortuna de seguir viviendo y que al final de estos tiempos será la parucía cuando la segunda venida del Señor a este mundo en gloria y poder venga para juzgar a los vivos y para poner en su lugar a todos los dirigentes de las naciones y, de acuerdo a la Escritura, a imponer un tiempo de paz de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus mandamientos, y recordemos que todo esto ya no es más que lo que emana de nuestro corazón, porque gracias a este Espíritu enviado, gracias a la remisión del pecado que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ahora tenemos la gran diferencia dentro de las alianzas, que en aquellos tiempos del judaísmo, en los tiempos de Jesús, solamente el sumo sacerdote y una vez en el año podía entrar al santo de los santos y tener un contacto con Dios para abogar por su pueblo y por él mismo. A partir de Jesús y gracias a su amorosa entrega de su vida, tenemos la fortuna de ser sus hermanos, de tener contacto con Dios en el momento que lo desees, con la cercanía que necesitas, con la misericordia de parte de Él
dispuesta siempre a abrazarte, a perdonarte, a comprenderte y ayudarte, a que por su sabia voluntad traiga para ti lo mejor de la vida. Y que además tenemos la fortuna de que ya no es el templo de Jerusalén con sus tres grandes apartados, el atrio, el santo y el santo de los santos, en donde una vez al año podía una sola persona tener acceso a él, y que eso que conocían ellos como el tabernáculo, ahora el tabernáculo después de la nueva alianza que Jesús nos trajo, el tabernáculo de Dios es tu corazón. Ahí reside Dios, ahí reside la verdad y ahí reside el amor. Y el Espíritu Santo, que a través de la intercesión de Jesús de Nazaret, Dios Padre nos envió, te guía y acompaña para que como hijo de su Santa Iglesia Cristiana Católica, lo vivas con la intensidad necesaria, con el acento debido para de verdad ser testigo de Jesús y para llevar su palabra hasta los confines de la tierra, con tu ejemplo, con lo que tú expreses y sobre todo con la forma de vivir que tú ostentes como un verdadero hijo de Dios. Bueno, pues dicho todo lo anterior, ya estamos preparados para que en la siguiente clase vivamos con detalles lo que significa Pentecostés. Tú lo vas a vivir el próximo domingo en tu parroquia, en las celebraciones que puedas acudir, y nosotros el próximo martes lo vamos a analizar y lo vamos a disfrutar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, y te pido que pongas atención en todo lo que vives el domingo, porque el martes en nuestra clase vamos a dar sustento de muchas cosas para que amarres lo que viviste con lo que nos dice la palabra de Dios y juntos lo disfrutemos. Bueno, pues agradezco por hoy la presencia de Jesús y del Espíritu Santo entre nosotros, y te agradezco a ti la gentileza de tu tiempo y de tu atención. Y te invito a que tengas una hermosa semana, que disfrutes mucho Pentecostés, y si Dios lo permite, nos veremos el martes de la próxima semana en este mismo canal y en este mismo horario. Mándame constancia de tu participación y te invito a que escuchemos la canción de cierre y que tengas buena noche. Gracias. Del polvo nos formaste, a tu imagen nos creaste, con tu soplo vida nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. A la tierra a su Hijo envió, que la cruz por nosotros se entregó. Pero 3 días después resucitó. Con tu entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste. Asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado.
tu llamado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor.